Hoy en Cara a Cara hablamos sobre la tarifa del transporte público, los famosos 9 pesos para la ruta empresa. También debatimos sobre las alianzas políticas rumbo a 2018 y sobre la declaración de inconstitucionalidad de algunos temas relacionados con la declaración 3 de 3. Comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 4 minutos, gracias por acompañarnos, estamos totalmente en vivo en Cara a Cara. Les recuerdo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 3318-8076-41, también en las distintas cuentas de Twitter, @Zona 3 Noticias y @EFTousain con @S, mi cuenta personal. El tema del día, sin lugar a dudas, y el tema de la semana, desde el lunes que lo aprobara esta nueva comisión de tarifas, es el debate sobre la tarifa del transporte público. ¿Cuándo se aplicará? ¿Hasta dónde llegará la tarifa? Si es a los 9 pesos, si será menor el aumento. Y para ello, para discutir sobre la tarifa y los alcances, saludamos al doctor Mario Córdoba. Él es el director del Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, a la orden. Gracias por acompañarnos, Mario. Oye, platícanos un poquito lo que discutieron el lunes pasado en esta comisión de tarifas. ¿Cómo llegaron a la cifra de los 9 pesos para ruta empresa? Y si crees que va a ser aplicable en los próximos meses. Enrique, como recordarás, la ley establece que primero se presenta un dictamen preliminar que es revisado y después da lugar a una segunda sesión con un dictamen final. Sí. El primer dictamen preliminar se presentó en febrero. Claro. Y entonces, con los costos de transporte, principalmente de combustible, costos de camiones, aceite, etcétera, en ese momento dio una tarifa de 9.23. No hicimos la reunión inmediatamente porque todavía el contexto de variabilidad de costos estaba muy fuerte. El diésel seguía incrementando, la paridad del dólar, que afecta mucho las refacciones, y el valor de los vehículos también seguía cambiando fuertemente. Entonces decidimos posponer más de un mes la siguiente reunión para presentar el dictamen final, actualizando los costos de transporte. Esto sucedió el lunes pasado, en el cual en principio se presentaron estos nuevos costos. El diésel fue bajando centavos, todavía incluso sigue bajando. El gas incrementó de 7.60 a 7.70. Las unidades de transporte público tuvieron un incremento, sobre todo las que utilizan como combustible el gas natural, tuvieron un incremento de 15 al 16%. Sí. Y las unidades en diésel bajaron un poco. Entonces todos estos aspectos fueron tomados en cuenta para, de acuerdo a la fórmula que viene en la norma general de carácter técnico tarifario, que existe desde el 2013. Sí. Esta fórmula se aplicó en sus términos en el nuevo modelo de transporte ruta empresa, y la tarifa que generó fue de 9.10 centavos. Obviamente, como todavía no hay un sistema de prepago extendido, los 10 centavos no pueden ser objeto de cobro. Entonces, finalmente, uno de los acuerdos con votación unánime de los miembros de la comisión tarifaria fue que el costo para el modelo de rutas empresa fuera de 9 pesos. 9 pesos, y esto quiere decir, Mario Córdoba, que los camiones que no están en ruta empresa, las distintas rutas que siguen operando bajo el modelo de hombre camión, no estarían vinculados a esta tarifa. Así es, tal como lo mencionó el gobernador del estado desde hace ya mucho tiempo. El comité está en sintonía, en el sentido de que solamente se reconocerá una tarifa técnica
para un nuevo modelo de transporte que esté basado en una organización empresarial y orientado a la calidad de servicio del usuario. Si esto no ocurre, no aplica la tarifa. De hecho, hubo una condición en el acuerdo de que esta tarifa no aplicaría hasta que varias rutas de transporte estuvieran implementadas bajo este modelo. Que dice el gobernador que 3, ¿no? Sí, hay que recordar que en el Programa General de Transporte Público, que fue publicado en noviembre del año pasado, se establece que la transformación del transporte público están considerados 18 corredores o rutas troncales con sus rutas alimentadoras, que son alrededor de 45 rutas alimentadoras y 86 rutas complementarias. Entonces, ya se han concursado más de 8 corredores, de 8 rutas troncales con sus alimentadoras, 50 y tantas rutas complementarias. Entonces el avance es muy significativo. Era muy importante darle certeza económica al transportista, que tiene que invertir cantidades importantes para cambiar de un del modelo hombre-camión al modelo de servicio empresarial, por todo lo que esto implica. Y bueno, en términos de política de Estado, pues seguir apoyando fuertemente los programas sociales para atender a esa franja de usuarios que es significativa, que de acuerdo a la recomendación de la canasta básica, que los ingresos no deben gastar más del 13.4% en transporte, sigan siendo apoyados por las tarifas sociales. Ahora, Mario, dentro de lo que se aprobó también en la modificación de la Comisión de Tarifas, del Comité Nuevo de Tarifas, uno de los elementos que se añadió a la ley es precisamente un dictamen en materia socioeconómica. No sé si ese dictamen ya está elaborado y si podemos saber cuánto en realidad puede pagar en términos de poder adquisitivo un tapatío, un jalisciense que utiliza el transporte público. El primer sesión que tuvimos con el dictamen preliminar, hicimos un análisis de lo que llamamos tarifa social. Okay. Y en ese análisis nos dimos cuenta que cerca del 40% de los usuarios del transporte público estarían conservando la proporción del 13.4% que recomienda en el uso de la canasta básica para gastos de transporte. Sabemos que eso es casi imposible, pero respetando ese 13.4%, dio un porcentaje de alrededor del 40%. Ahí es donde deberían aplicarse los programas sociales, en estudiantes, en adultos mayores, en personas en condiciones económicas muy, muy escasas, sobre todo aquellas que se ven con mayores problemas de movilidad. Es un asunto de equidad social, pero el resto, incluso por su nivel de ingresos, podía asumir costos de tarifa superiores incluso al que se está aplicando. También hicimos en materia de tarifa técnica un análisis de qué costaría si no cambiáramos el transporte público y siguiéramos con el que tenemos, así de malo como está, con todos sus problemas de accidentes, de contaminación. Del modelo hombre-camión. Del hombre-camión. Pues cuánto costaría la tarifa, ¿no? Sí. Y resultó ser mucho más cara que la del hombre camión. O sea, si el gobernador no hubiera decidido mantener las cosas como están, el transporte seguiría igual de malo, pero la tarifa andaría rondando los 10 pesos. Los 10 pesos con el modelo hombre-camión. Con el modelo hombre-camión. Entonces, de todos modos, en la economía de escala y de la nueva organización, con todas las inversiones que esto implica, Enrique, porque hay que tomar en cuenta, la empresa tiene que contratar choferes en turnos de 8 horas y no en más de 14 horas como ahora lo tiene el hombre-camión. Tiene que pagar impuestos, tiene que dar prestaciones laborales, tiene que tener patios de encierro, talleres de mantenimiento, tiene que sustituir los vehículos que ya estén fuera de norma, sobre todo en materia de los 10 años de antigüedad, por nuevos vehículos de otras características, tiene que implementarle elementos de accesibilidad universal, meterme tecnología para el geoposicionamiento de la operación de las unidades, y aplicar los programas de operación adecuadamente. Entonces la inversión no es menor.
Si se quiere pensar que con esta tarifa vigente de 7 pesos esto se puede lograr, pues es imposible. Ahora, Mario, va a empezar la discusión sobre si es oportuno un subsidio, si la tarifa no tendría que ir hasta los 9 pesos, sino a los 8. Digamos, si tú tuvieras que hacer una recomendación, por lo que te escucho, sería más bien subsidiar a este porcentaje de la población que sale en la tarifa social o en el dictamen socioeconómico de 40%, que está por debajo o que sus ingresos no les permitirían asumir en términos de calidad de vida este tipo de tarifas, pero no un subsidio generalizado. De hecho, ayer el gobernador lo comentó, sí, en el sentido de que la subvención al usuario, sobre todo a los estudiantes y a los adultos mayores, se amplió en este gobierno. Quizás ese tema que creció significativamente en relación a otras administraciones debe verse fortalecido. Sí. Pero yo creo que, mira, los sistemas más desarrollados, que generalmente ponemos como ejemplo, claro, esos países, esas ciudades reciben subsidios mayores del 40% en el costo real del transporte. Entonces el costo, no sé, en España, en Londres, en cualquier otro país que tenga un sistema desarrollado, en Chile, etcétera, no lo sé, habría que, puede ser una tarifa de 1 euro, de 2 euros, etcétera, pero la tarifa al usuario puede ser 1,5 euros, cuando la tarifa real pueden ser 3, ¿no? Entonces, esa diferencia la asume en el presupuesto federal y estatal como una subvención al desarrollo del transporte público. Esto no existe en nuestras ciudades por su escasez de recursos públicos, pero también porque requiere una reorientación el tema desde el punto de vista legal y normativo, ¿no? Si un diputado propone que ciertos recursos sean utilizados en la subvención del transporte público, pues habría que hacer las modificaciones de ley que expresen significativamente que esa parte de obtención de recursos bajo ciertas sanciones, bajo ciertos elementos, sean utilizados en ese renglón. Y sin embargo, aún así, no sería suficiente. Calcula, imagínate que es 1.600.000 usuarios del transporte público cotidianos, o sea, personas que utilizan 1.600.000 personas de esta población de casi 5 millones, son las que utilizan el transporte público de manera cotidiana. Imagínate, si todo fuera subsidiado, pues habría que multiplicar 2 pesos por 4.600.000 viajes que estos 1.600.000 generan al día en transporte público por 25 días, por 12 meses, pues genera una cantidad enorme de recursos. Es algo así como 1.300 millones de pesos anuales, más o menos, ¿no? Una cantidad muy importante de recursos que ni siquiera... Por cada peso. Así es, que ni siquiera la recaudación de las multas por fotoinfracción ayudarían a cubrirlo, pero a lo mejor sí podrían ayudar en algo, ¿no? Entonces habría que buscar fórmulas de esa naturaleza, pero que se dan en otra mesa de reformas legales, de reformas presupuestarias, y no pedirle ahorita a un presupuesto ya autorizado, a una distribución a diferentes programas de índole social o de responsabilidad pública, que de pronto salgan los recursos para que no fueron considerados legal y presupuestalmente para ello. Un par de preguntas más, Mario. La primera, si el hecho de que se esté introduciendo el sistema de prepago en estas rutas empresa facilitaría digamos, un subsidio dirigido a, como decías, estudiantes, personas de la tercera edad, personas en situación de pobreza. Eso por un lado. Y segundo, hoy en un cartonista incluso lo sugería, que parecía que el modelo ruta empresa era un pretexto para incrementar la tarifa. ¿Qué opinas de estos dos temas? No. El segundo argumento es totalmente falso. Nunca ha sido una coartada para incrementar la tarifa. Si hubiera sido, Enrique, pues se hubiera aplicado inmediatamente, el
Ejecutivo la hubiera aplicado inmediatamente, Sí. la hubiera extendido más. No hay ningún interés. El único interés que hay del gobierno del Estado es que la calidad del servicio de transporte público mejore y que el transporte público se convierta en un factor de atracción de viajes para dejar de utilizar más el automóvil, porque esta ciudad está abarrotada de automóviles y ya no tenemos calles, ya no tenemos formas de gestión de una ciudad que ya se acerca a 2 millones de automotores. Sí. Entonces, ese segundo argumento es totalmente falso y es una crítica injustificada y sin argumentos. ¿Y en el caso del prepago, Mario? Por el otro lado del prepago, Enrique, como tú también ya lo has vivido en otras ciudades, tenemos que hacer que el sistema cambie. Es un sistema que no va a cambiar de la noche a la mañana, para que el sistema de prepago se extienda y entonces la forma digital de prepago predomine sobre la forma monetaria. Claro. Y crear una integración tarifaria para generar un modelo de integración que permita, como en otros sistemas desarrollados, bonificaciones a viajes. Tú puedes comprar tu bono mensual, puedes lograr tarifas de descuento importantes, quizás llegar a un sistema mucho más evolucionado, no tan rudimentario que todavía tenemos, en que se cobra el transbordo en un 50%, sino que a lo mejor determinar una hora, un tiempo de viaje, una hora y media, es decir, en este tiempo los transbordos no tienen costo adicional, ¿no? Pasando en ese tiempo y empieza a haber otras tarifas. A lo mejor la ciudad en su crecimiento extendido puede generar anillos de costos tarifarios como existen en Barcelona o en otras partes, en otras ciudades. Entonces nuestra expectativa es llegar a ese modelo de integración tarifaria, pero pues con una sola ruta no se puede. Claro. Tenemos que ir integrando más y más, y también por eso tiene mucho sentido lo que el Ejecutivo del Estado señaló el día de ayer, pues que quiere ver más rutas en operación, observar su eficiencia y con esto pues dar lugar a la autorización de una tarifa técnica, fortalecer los programas sociales de apoyo para que esto pues sea viable, Enrique. Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad, gracias por tomar la llamada, y muy amable. Con mucho gusto, Enrique. Un saludo. Buen día y saludo a todos tu audio escuchas. Gracias, Mario. Ahí está el asunto de la tarifa del transporte público. Vamos a ir al corte. Les recuerdo el teléfono, el WhatsApp 33 18 80 76 41. Opina sobre qué te parece esta tarifa de 9 pesos para el modelo Ruta Empresa, y también sobre el debate que seguro tendremos en próximas semanas sobre si es o no oportuno el subsidio al transporte público. Regresamos a Cara a Cara. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Bueno, mañana con 27 minutos, algunos mensajes sobre el tema del transporte público. 1703, es otra burla del gobierno hacia los transportistas por la tarifa condicionada al nuevo modelo de transporte. Plagado de inconsistencias, ya basta. Nos dice también 8807, la ruta 186, 182 traen puro desperdicio de camiones y son intocables, la CEMOV no puede. Así costara 15 pesos no funcionaría hasta que castiguen duro a los choferes, siguen con música en el celular. Bueno, y ahí están las dos herramientas que tiene a su alcance el gobierno del estado y que está facultado de acuerdo a la ley de movilidad aprobada en 2013. Una es la tarifa, que es la que ha utilizado el gobernador. Hay que recordar desde aquel accidente en la preparatoria 10, que se suspendió el aumento de la tarifa y se quedó en 6 pesos. Después las rutas certificadas han podido aumentar 1 peso para llegar a 7. Y ahora las rutas empresas, cuando haya ya 3 corredores, podrán llegar a 9 pesos. Sin embargo, aparte de la tarifa, tiene otra atribución el gobernador que no ha querido utilizar y tiene que ver con el retiro de las concesiones. Más allá de la tarifa, 6, 7 o 9 pesos, quien no cumpla su labor pública
puede perfectamente el gobernador retirar la concesión. 0499, el transporte público no ha mejorado nada, las rutas certificadas siguen dando el mismo servicio y algunas rutas como la 186 de Tlajomulco traen unidades en muy mal estado y viejas y ya cobran 7 pesos. Aparte tiene algunas unidades como la River que cobra 10 pesos. ¿Por qué? Ojalá ellos también usaran el transporte. Bueno, la River tiene que ver con el permiso federal y que opera bajo otras reglamentaciones. 3805. Buenos días. En cuanto a la decisión de no ir con el PRD en el pacto 2018 es clara. PRD forma parte del pacto contra México. Aprobó las reformas que están llevando a México a la total descomposición. Un ejemplo más de una política a favor del régimen fue su práctica en las elecciones del Estado de México. Favoreció un fraude de Estado y como aclaración, López Obrador a quien critica es a la dirigencia del PRD. Saludos, Pati Alcalá. Ahorita, Pati, platicaremos con el doctor Jorge Rocha precisamente sobre el tema de las alianzas. 5412, no me gusta el precio de 9 pesos, el transporte, el servicio será igual. Según eso iba a mejorar con la tarifa de 7 pesos. ¿Y qué pasó? Sigue igual, unidades sin cristales, unidades viejas, mucho no se nota la vía a dónde, o sea, el tablero electrónico. Y si es un gran negocio, van a Centro Sur y no se dan abastos. Tampoco sabemos exactamente cuánto reciben los transportistas porque como es manejo en efectivo y muy rudimentario, es también complejo saber exactamente cuáles son las ganancias del transporte al año. 5507, lo único que le importa al gobernador es cómo robar más para cuando se vaya y no le importa la gente. Gracias, saludos, excelente programa, me llamo Joel. Gracias, Joel, por tu mensaje. Vanessa nos dice, buen día, será igual más autobuses igual a caos. Si van igual de abarrotados no es confortable. Imagínese a la esposa de ese político en el autobús. ¿Qué más argumentos quieren? 8499, hola, buen día. Nuestro gobierno como quiere que dejemos de utilizar autos para trasladarnos, pues el auto para uso familiar, llevar a los hijos a la escuela y los padres trasladarse al trabajo, pues mucho mejor y más barato el auto y más cómodo. Gracias. Bueno, sí, aunque el objetivo a mediano y a largo plazo ahorita no es que podamos dejar el auto porque tenemos una opción digna en la cual movernos en la ciudad en el transporte público. 3140, buen día, Enrique. Como siempre las autoridades están en contra de los ciudadanos. Si para ir a trabajar tomas un solo camión son 19 pesos diarios y el salario mínimo es de 80 pesos. Te gastas 21% de tu salario solo para el camión, siempre y cuando solo tomes uno. Lamentable acabar de amolar. Comparan el transporte de nuestra ciudad con el de las ciudades con las que no hay punto de comparación por el tamaño de economía e ingresos mínimos. Y para complementar el asunto de la movilidad, si tú hoy vas y le preguntas a todas las personas que van en cualquier camión de transporte público a qué aspira para su movilidad personal, te aseguro que el 90% tiene en mente comprar su propio automóvil. Vamos al corte, hay muchísimos mensajes sobre este tema, le seguiremos dando lectura en Cara a Cara. Regresamos también para hablar de algunos asuntos en el Congreso y también discutir sobre las alianzas de cara a 2018. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Mucha agenda también en el Congreso del Estado. Ayer se recibió la iniciativa para la extinción del Sistecosome, hablando del transporte público, que ha sido nuestro tema de este día aquí en Cara a Cara. Y también se eligió a un contralor interno en el Congreso del Estado para, digamos, vamos a saber qué autonomía tiene realmente para atacar los casos de corrupción al interior del Poder Legislativo. Y también se repuso a un magistrado. Y para profundizar sobre esta información, saludamos a Rodrigo Rivas, reportero, nuestro compañero en Zona 3 Noticias. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buen día a ti, al auditorio de Cara a Cara. Pues sí, ayer una jornada de varios temas en el Congreso del Estado, como bien lo refieres, y tal vez uno de los que llama más la atención por las implicaciones políticas que tiene y también la influencia en el Poder Judicial es el cambio de postura que hace el Congreso en cuanto al nombramiento de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Una historia, Enrique, auditorio, que viene desde el año 2015. En la 60ª legislatura se designó a José Reyes Victoriano como magistrado para sustituir al magistrado Guillermo Guerrero Franco. Este magistrado se tendría que retirar por cumplir 70 años, sin embargo, se ampara para que no se le aplique el retiro forzoso y entonces Reyes Victoriano no pudo tomar posesión del cargo. A partir de ahí viene una serie de recursos, además de que interpuso el magistrado saliente, que finalmente se retiró, porque así lo ordenó la Corte, pero dos de los participantes en el proceso se inconformaron. Uno de ellos, Felipe Sánchez Montes de Oca, logró una resolución
del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa, que le ordenó al Congreso reponer el proceso. Hasta ahí, pues prácticamente había casos similares en donde el Congreso se mantenía en su decisión, Enrique Auditorio, es decir, seguía nombrando al mismo que habían designado. La novedad ayer es que hubo un viraje, un cambio en la designación que hizo el Congreso, y terminó ayer designando y tomando protesta a pues Felipe Sánchez Montes de Oca. Fue la bancada del PAN quien propuso que se cambiara el dictamen que había planteado la Comisión de Justicia del Congreso, en donde se reiteraba la elección de Reyes Victorianos. El diputado panista Felipe Romo Cuellar propuso las modificaciones que recibió el voto de la mayoría de los diputados que estaban presentes el día de ayer. Únicamente hubo un par de abstenciones y 2 ausentes, así que ayer el Congreso de cierta manera le da la razón a los tribunales que les han dicho que no valoran aspectos como la carrera judicial, la preparación académica y la experiencia de los aspirantes a magistrados, y terminan por cambiar la decisión. Si te parece, Enrique Auditorio, escuchamos. Felipe Sánchez, perdón, antes de que nos pases el audio, Rodrigo, ¿Felipe Sánchez tiene vínculo político con algún partido que tú sepas? Pues Felipe Sánchez tiene una larga carrera en el Poder Judicial, en donde, entre otras cosas, Enrique estuvo como secretario de Celso Rodríguez cuando era titular del Poder Judicial y encabezaba el Consejo de la Judicatura. Claro, y claro. lo liga al ala priista, aunque se habla que es una posición del PAN. Del Partido Acción Nacional, perfecto. Llama la atención que fue el propio PAN quien propuso el viraje en la designación, y más, Enrique, porque Reyes Victoriano fue nombrado cuando Gildardo Guerrero era coordinador de la bancada del PAN y Juan Carlos Márquez presidía la Comisión de Justicia, es decir, se veía como una posición panista, así que pues parece ser que dentro del interior del PAN es donde se da el cambio de postura, claro, que ayer recibe el apoyo mayoritario de los diputados. De acuerdo, Rodrigo. Entonces, si les parece, escuchamos solo por consignar el audio del presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro, que justamente al hacer formal este cambio de designación, en el Pleno argumentaba que era por la resolución judicial, la justificación por la que se cambia. Lo escuchamos. Es mencionar que este acto se realiza en cumplimiento de la ejecutoria de amparo número 640/2015-7 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, ya que esta asamblea cuenta con un motivo justificado para proceder a tomar la protesta de ley. Un motivo justificado, Enrique, la verdad, si se lee completo el dictamen que presentaron ayer los diputados, las propuestas de modificación, es una perla porque pues destacan la carrera judicial y la formación de Felipe Sánchez Montes de Oca, que tiene más carrera dentro del Poder Judicial que Reyes Victoriano, más preparación académica, ha asistido a más cursos, conferencias y mayor experiencia. Lo que llama la atención es que se dan cuenta 2 años después, ¿no? Este garbanzo de libra 2 años después. Sí, ¿no? bueno. Y después de tener a Reyes Victoriano en la banca, nombrado como magistrado, y no pudo tomar posesión. Ahora habrá que ver si Felipe Sánchez sí logra tomar posesión y que finalmente el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia esté completo con los 34 magistrados, Enrique. Claro. Oye, y del asunto del Contralor interno que nombraron en el Congreso del Estado, platícanos un poquito de Raúl Bermúdez Camarena, y me parece interesante porque por lo que ha trascendido en la prensa, era jefe de asesores de la coordinación del Partido Verde, entonces un Contralor muy autónomo no parece ser. Así es, Enrique, como se venía advirtiendo desde que se lanza la convocatoria para la elección de Contralor interno del Congreso, donde se establece que de preferencia sea una persona que ya trabaja en el Congreso, se advertía eso, ¿no? De que quien llegara, pues muy autónomo no podría ser, porque ya iba a tener, antes de ser nombrado Contralor, un jefe diputado, y al llegar a la Contraloría, pues también el Pleno, los 39 diputados, indirectamente pues serían sus superiores jerárquicos. Ayer finalmente se da este nombramiento, como bien lo refieres, el nombramiento del jefe de asesores de el Partido Verde como Contralor. Tiene otros antecedentes dentro de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue consejero ciudadano en la Universidad de Guadalajara, también es doctorante en Administración Pública de Derecho. Bueno, cuenta, digamos, con las credenciales académicas suficientes, pero
pues lo que sí llama la atención es que emana justamente desde la bancada del Partido Verde, que es el jefe de asesores y que, bueno, termina siendo designado ayer con 37 votos a favor, Rubén Bermúdez Camarena como Contralor Interno. ¿Cuáles son las facultades? Pues, como lo referías, Enrique, va a tener la capacidad de resolver los conflictos internos del Congreso, conflictos administrativos, acusaciones de corrupción y demás. Incluso se dice supuestamente con la facultad de sancionar a diputados. Habrá que ver. Todavía tiene que llegar a organizar esta nueva Contraloría que, si bien el Congreso ya había tenido antecedentes, desapareció, se vuelve a formar por el tema del sistema nacional y estatal anticorrupción, que obliga a tener estas Contralorías. Y bueno, tiene que crear un reglamento, contar con el personal. Los diputados han dicho que no se van a autorizar nuevas plazas, que igual el personal que labora en esa Contraloría será del que ya está en la nómina, así que otra vez pues vuelve a cuestionarse qué tan autónomos o si se van a investigar entre ellos o a sus compañeros. La presidenta de la Junta de Coordinación, Mónica Almeida, decía que pues va a tener toda la autonomía y que pues llega a hacer un trabajo que será empezar desde cero, desde el reglamento. Si te parece, Enrique, escuchamos lo que dijo la presidenta de la Junta de Coordinación, Mónica Almeida. Tiene la responsabilidad de desarrollar y proponer un reglamento y una estructura orgánica en donde la Junta de Coordinación Política ha determinado como lineamientos generales que se promueva o se busque a los perfiles del propio Congreso que pueden cumplir con las funciones de la estructura orgánica que se vaya a determinar. Ahí pues dentro del propio personal del Congreso tendrá que salir toda la estructura de esta naciente Contraloría o del renacimiento de esta Contraloría Interna del Congreso, que deberá tomar forma ya en las próximas semanas, Enrique. Pues sí, me parece, Rodrigo, más una simulación que otra cosa, porque cuando los diputados le exigen al gobernador del estado e incluso a los ayuntamientos que tengan contralores independientes, que pasen por un proceso de ratificación en donde intervenga la sociedad civil, en donde podamos tener opiniones de todo tipo, y lo primero que hacen es elegir al coordinador de asesores de un partido político, me parece que es un mensaje de simulación. Así es, un mensaje claro que pone de arranque en tela de juicio, Enrique, la autonomía de este nuevo Contralor, y bueno, con el tema de que además todas las áreas administrativas del Congreso están repartidas por cuota, es decir, el secretario general le responde a Movimiento Ciudadano, de Recursos Humanos al PAN, el jurídico al PRI, pues ahora el Contralor al Verde. Rodrigo, gracias. Hasta luego, buen día. Buen día, ahí está, los diputados eligiendo un Contralor interno, diciendo que va a tener toda la independencia para poder comenzar casos de combate a la corrupción al interior del Congreso. Sin embargo, no tienen la autonomía de origen, ni la de ejercicio, ni por supuesto la de salida. Cuando se meta donde no se tiene que meter, pues su cabecita va a rodar. Vamos al corte y al regreso platicamos sobre las alianzas rumbo a 2018 con el doctor Jorge Rocha. Desde el domingo pasado, cuando Morena tuvo su tercer Congreso Nacional y decidió que rumbo a 2018 no hará coaliciones ni con PRD ni con Movimiento Ciudadano y que por el contrario sí irá de la mano con el Partido del Trabajo, ha habido todo un debate, una discusión a nivel nacional sobre la pertinencia de las alianzas y sobre si la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cara a 2018 es la correcta. Y para profundizar sobre este tema y sobre todo el debate en torno a las alianzas, saludamos al doctor Jorge Rocha, que es nuestro colaborador en Cara a Cara y también académico del ITESO. ¿Cómo estás, Jorge? Enrique, muy buenos días y buenos días a la gente que nos escucha. Pues fíjate que sobre este tema, precisamente en las elecciones que tuvimos a principios de este mes en 4 estados de la República, yo creo que después de todo lo que vimos de resultados, hubo por lo menos para mí 2 grandes enseñanzas. La primera tenía que ver con la necesidad de que en México empecemos a pensar de manera muy seria la necesidad de hacer las famosas segunda vueltas electorales, ¿no? Sobre todo pensando en elecciones de gobernador o de presidente del país. Esa era una de las grandes lecciones. Y la segunda era precisamente que, bueno, el PRI todavía, a pesar de la severa crisis interna que está viviendo, pues se ve que la única manera de que la oposición realmente pueda arrebatarle triunfos importantes
en términos electorales, pues sería haciendo las famosas alianzas, ¿no? Se empezó a elucubrar de una alianza que a mí sí me parece muy, muy descabellada entre el PAN y el PRD. Se empezó también a hablar de que era necesaria una alianza entre los partidos de izquierda en el país y que eso efectivamente les podría dar un triunfo en el 2018. Pero bueno, frente a estos escenarios me parece muy, muy desafortunado lo que pasó hoy con Andrés Manuel López Obrador, y más bien con Morena, a propósito de decir no vamos en alianza con el PRD y solamente vamos a ir con el PT, y sabemos que bueno, ese partido ahorita pues su intención electoral es bastante baja, no debe de pasar los 3 puntos porcentuales, que como ya vimos, pues esos la verdad es que no alcanzan para ganarle al PRI. Sí. Entonces, me parece, vuelvo a repetir, muy desafortunado, aunque sí creo que todavía hay bastante tiempo para que las alianzas se puedan dar. A lo mejor, y algunos lo pueden interpretar como una especie de, digamos, de jugarreta política, de que primero le saco la lengua al que puede ser mi futuro aliado, sobre todo para negociar en mejores condiciones, ¿no? Aunque lleva 6 años... Puede dar, ¿no? Aunque ya 5 años, perdón, Jorge, desde la elección 2012 sacándole la lengua al PRD, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahí hay un problema ya histórico y bueno, y hay que decirlo también, la izquierda en México tiene una tradición de estarse peleando todo el tiempo. Parece que es el deporte preferido. Y no por ideas, sino por sillas, país, por poder, ¿no? Sí, básicamente. Y fíjate que ahí y la izquierda tendría que aprender de la derecha. Sí. La derecha sí hace pactos y hace alianzas con una facilidad mucho más grande. Es más pragmática. Uh-huh. Mucho más pragmática, y creo que, bueno, ahora se vuelve a configurar un escenario bastante propicio para que ahora sí la izquierda pueda gobernar en México a nivel federal, cosa que no ha sucedido prácticamente en la historia reciente del país, y me parecería muy desafortunado que precisamente por este tipo de, vamos a ponerlo así, berrinches entre los grupos políticos que controlan los partidos de izquierda, pues no podamos tener esa posibilidad, ¿no? Ahora, Jorge, es interesante porque la argumentación que da Andrés Manuel López Obrador en el tercer Congreso Nacional de Morena es que, digamos, el PRD tiene una dirigencia, creo que utilizaba la palabra mercenaria, y también decía que había servido como para proteger los intereses del PRI. Y puede ser que tenga razón Andrés Manuel en algunas cuestiones, quedó claro en el Estado de México y te lo admiten los propios perredistas, que quien infló a Juan Cepeda fue precisamente una operación desde Los Pinos, también la participación del PRD dentro del Pacto por México. Sin embargo, pues los mismos argumentos que está utilizando para no pactar con el PRD, los puede utilizar para no pactar con el PT. Si hay algún partido vinculado al PRI y algún partido vinculado al salinismo, es precisamente el Partido del Trabajo. No, sin duda. Y sabes que a mí me parece además una lectura muy chata de lo que es el PRD, que como ya hemos dicho en algunos momentos, es un partido que yo creo que sigue estando en crisis, aunque bueno, en esta última elección también ya lo habíamos señalado que le ha ido muy bien, pero obviamente hay muchos PRDs, o sea, por supuesto que hay unos PRDs, vamos a decirlo así, muy auténticos, muy de izquierda, con una agenda social y de libertades muy, muy clara, y creo que digamos, dar este manotazo y decir, bueno, por una dirigencia no vamos a pactar con el resto, digamos, de la base social perredista, que además es muy grande, sobre todo en el sureste del país y en el centro de la República, pues sí me parece una decisión bastante poco estratégica, porque efectivamente, o sea, yo creo que tachar a todo el PRD de esa manera me parece que es una exageración, ¿no? No deja de ser Andrés Manuel así, ¿no? Tampoco le puedo pedir a Andrés Manuel que deje de ser lo que siempre ha sido en términos de la construcción de alianzas. Ahora, Jorge, antes de... Maniqueo en ese sentido, ¿no? Sí, ahora sí, maniqueo, tal cual. Ayer pude conversar con gente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y me decían que lo que está ganando al interior del partido es más bien una coalición con el PAN, con Movimiento Ciudadano y con algunos candidatos
independientes que se pudieran sumar a una especie de bloque opositor. El único tema que pondría sobre la mesa el PRD es que la candidata no fuera Margarita Zavala. Incluso me decían que no veían tan mal a Ricardo Anaya o a un tercero, pero que no fuera Margarita Zavala. Eso nos mandaría una elección en donde el PRD se puede convertir, a pesar de su crisis, Jorge, en una bisagra que hace algún tiempo no veíamos que podía jugar ese papel. Sí, fíjate que a ver, yo sí tengo bastantes reservas sobre esta alianza electoral, porque, sí, a ver, en términos de digamos, de estados con circunstancias muy determinadas, yo creo que es una alianza que puede ser positiva. Digo, lo vimos ahora en el estado de Nayarit, donde había una gran animadversión al PRI, y finalmente la alianza puede encauzar el descontento social y pone, y hay que decirlo así, a un outsider, alguien que está fuera de los partidos, que era Toño Chavarría, como el nuevo gobernador, que bueno, no pertenece ni al PRD ni al PAN. Sí. Pero el problema que a mí me parece un poco delicado en ese sentido es que prácticamente todas las experiencias de gobiernos de alianza del PAN y del PRD han sido malos gobiernos. Han sido gobiernos que no avanzan, han generado amplias decepciones, prácticamente... Sí, malos gobiernos, de acuerdo. Han repetido en el gobierno, es decir, frente a la situación que tenemos en el país, de una necesidad de cambios profundos, pues puede salirnos ahora sí, como dicen por ahí, el tiro por la culata, ¿no? Porque, digo, vuelvo a repetir, esa alianza me parece muy, muy, muy complicada, muy delicada, porque no veo ahí una verdadera capacidad de generar un proyecto de nación realmente alternativo. Para mí ese es el gran problema. Pero tal vez electoralmente sea rentable. No, puede ser rentable, pero el problema es lo de después. Sí, no, pero me parece que lo que están pensando es no en tanto en un proyecto de gobierno, sino en mantener algunas posiciones. Claro, no, por supuesto que me parece que es una lógica de rentabilidad política de corto plazo, eso es indudable. Y yo creo que la gente, o por lo menos sí habría muchos ciudadanos que verían con bastante reserva esta alianza, porque yo creo que si hay un sector más duro del PRD y del PAN también. Espérame, o sea, ¿cómo nos vamos a aliar con los que, vamos a decirlo así, prácticamente fueron sus enemigos los últimos, en las últimas elecciones? Claro. Y por el otro lado también veo a panistas que van a decir, o sea, ¿cómo vamos a ir con el PRD con el que no tenemos prácticamente puntos nada en común, ¿no? En común, o sea, también es un problema de las dirigencias, de repente también igual manejan a las militancias como si no pensaran y como si no tuvieran posiciones, ¿no? como peones de ajedrez. Gracias, Jorge. Gracias, nos vemos mañana. Por ahí nos vemos, Enrique, para un abrazo. De los temas importantes del Estado. Un abrazo. Cuídate. Hasta mañana a las 9, precisamente hablamos sobre alcalde que has hecho este ejercicio de Jalisco. ¿Cómo vamos? Escríbanos también para calificar a su alcalde. Nos vamos, soy Enrique Tucen, hasta mañana a las 9.